Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, que hayas tenido una semana increíble, maravillosa, llena de bendiciones, de retos, de milagros en tu vida. El día de hoy hemos llegado al capítulo final de esta temporada, de esta segunda temporada que ha sido una bendición, tanto en tu vida como en la mía. Yo sé que sí. Y pues antes de empezar este estudio maravilloso, ¿qué te parece si oramos? Padre, te damos muchas gracias el día de hoy por permitirnos estar aquí a través de estos medios. Gracias por estos estudios que has formado y has forjado a lo largo de estos meses. Te pedimos que, como siempre, tú nos hables a nuestro corazón directamente. Danos ese oído atento y ese corazón dispuesto a escucharte. Te pedimos por nuestras diferentes necesidades, anhelos y sueños. Y Padre, te damos gracias porque nos permitas estar aquí otro día más. Todo esto te lo pedimos en tu precioso nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Perfecto. Pues el día de hoy vamos a cerrar esta temporada con un estudio que hace mucho tiempo te teníamos preparado. Desde un principio teníamos esta idea de unir estos conceptos, cielo y tierra, o el cielo en la tierra. Y déjame decirte que Dios tenía un plan, conocía cada detalle en su mente, en su infinita sabiduría. Dios tenía un hermoso plan, un concepto. ¿Sabes cuál plan tenía? Ese concepto, ese plan, lo llamó la creación. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ésta estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios dijo: sea la luz. En su infinita sabiduría, Dios creó un mundo bueno y perfecto. En 7 días, Dios creó la luz, el firmamento, las estrellas, los animales, las plantas, el día y la noche, los cielos y la tierra. Y vio Dios que era bueno. Dios amó tanto al cielo y a la tierra, y con una orden, su creación se expandió. Fructificaos y multiplicaos. Y al ver Dios su creación, pensó en algo más, algo único y particular, algo que concretara su creación. De pronto, con su amor y la idea en su mente, dijo lo siguiente, y me gustaría que me acompañaras en este viaje histórico y abrieras tu Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y también, por favor, te pido que vayamos a Génesis capítulo 2, versículo 7, y ve lo que dice. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y un dato curioso sobre este tema. Para las personas científicas es precisamente algo histórico y algo que tú puedes comprobar, ya que el polvo de la Tierra, tú sabes que contiene los 19 elementos químicos: potasio, yodo, azufre, magnesio, etc. Eso que contiene la Tierra, nuestro cuerpo humano también lo contiene. Solo como dato curioso. Dios designó a la humanidad como representantes, tú lo acabas de leer, para gobernar la creación desde el principio. Cuando leemos el libro de Génesis, nos podemos dar cuenta de que Dios, después del séptimo día,
por fin pudo concretar su plan, su visión, su creación buena y perfecta. Y Dios plantó un huerto al oriente, aquel huerto del Edén, y justo en medio de ese huerto, el árbol de la vida, y el árbol de la ciencia y el bien. Y esto lo puedes encontrar en Génesis capítulo 2, versículo 8 y 9. Y dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y vamos a saltarnos al 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y Dios por un momento vio al hombre y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. En Génesis 2, 21 al 25, fíjate lo que dice. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de las costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero su creación traicionó a Dios y destruyó el plan que Dios había escogido para su creación. Y el pecado manchó el propósito de su creación. Vamos a leer Génesis 3 del 8 al 15. Bueno, antes de leerlo, recordamos que Adán y Eva vivían en el jardín del Edén. Ellos tenían completa libertad y comunicación con Dios. En cualquier hora del día, ellos podían platicar libremente con Dios. En ellos no había maldad, en ellos no había pecado. Su vida era perfecta. ¿Te imaginas vivir una vida donde no pecas, donde no mientes, donde no eres tentado a enojarte y vengarte de las personas? Qué maravillosa vida, ¿no? Ellos vivían así. Pero después fueron tentados por la serpiente. En primer lugar fue Eva, que fue tentada y engañada por la serpiente, y ella desobedeció y comió del fruto que Dios le había dicho que no comiera. En sí, hay muchas especulaciones que dicen que el fruto era una manzana, pero en realidad la Biblia no menciona que era una manzana, solo la Biblia dice que era un fruto. Después, Adán comió del fruto. Adán no fue engañado. Él, en su plena conciencia, decidió obedecer a Dios. Después de esto, el versículo 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te he mandado no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. En sí, los pasajes, los versículos, en general de Génesis y de toda la Biblia son impactantes. Vamos a estudiar un poco más a profundo el versículo 15. Cuando Dios le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Como bien sabemos, cuando un hombre y una mujer se casan,
Quien pone la semilla para procrear y tener hijos es el hombre. Y aquí podemos ver que Dios se referencia a la simiente de una mujer. Esta es la primera y única vez que Dios menciona esto. Entonces tú me preguntarás, bueno, si la semilla cuando alguien se casa con una mujer la pone el hombre para tener hijos, ¿cómo es que hay que mencionar la Biblia que habla de la simiente de una semilla de una mujer? Bueno, te voy a explicar. Aquí Dios hace referencia a esto porque habla Dios de que en el futuro iba a venir alguien, y cuando se hace referencia a la simiente de una mujer, habla de un nacimiento virginal. Aquí Dios hace referencia a que en el futuro iba a venir un Salvador y que iba a nacer de una mujer, pero una mujer virgen. Y ahora nosotros sabemos a través de los evangelios y Mateo que Jesús nació de María, que era virgen y que concibió gracias o a través del Espíritu Santo. Entonces aquí podemos ver cómo Dios ya estaba revelando el plan a futuro. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando dice esta te herirá en la cabeza significa que Dios estaba diciéndole a la serpiente, al diablo, la simiente de esta mujer, en este caso Jesús, cuando viniera el Salvador, iba a vencer al diablo, iba a vencer el pecado, iba a vencer la muerte. Y hoy sabemos que a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros y que pagó nuestros pecados, nosotros podemos ser salvos y tener la victoria sobre esto, porque Jesús ya tuvo esa victoria en la cruz del Calvario. Y cuando resucitó, venció a la muerte. Y sabemos que hoy Jesús está vivo. Después de que pasó esto con Adán y Eva, sabemos la historia que fueron desterrados del jardín del Edén. Después, ellos tuvieron hijos. Conocemos la historia de Caín y Abel. Caín mató a Abel. Pero después Adán y Eva siguieron teniendo más hijos. Pero la maldad del hombre empezó a crecer. La tierra se empezó a poblar. Y Dios decide poner caducidad para con el hombre. Si el hombre seguía así pecando, iba a acabar consigo mismo. La maldad del hombre era mucha y era una maldad de todo el tiempo. Dios le pondrá fin a esa maldad con el diluvio. Como vemos, la tierra se llenó de violencia. Como vemos en la Biblia, si nosotros seguimos leyendo Génesis, la tierra se llenó de violencia. La tierra pues estaba sobrepoblada. Ok, había mucha explosión demográfica, la inmoralidad y la corrupción sexual, pues era tremenda, la imaginación perversa. ¿Sabes? El hombre empezaba a diseñar en su intelecto, o sea, en su mente, cosas para crear el mal y la violencia. No sé, en ese tiempo pues tal vez no tenían esperanza, estaban desesperados, ¿sabes? Y entonces Dios decide poner fin al hombre. Iba a llegar el diluvio, pero entonces Dios encontró a un hombre, a Noé. No porque no era bueno, sino no halló gracia delante de los ojos de Dios. Y Dios le dijo que construyera un arca. Esa arca la conocemos como el arca de salvación. El arca representa a Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el arca de salvación. El arca es de madera. Jesús fue un carpintero y nos dio la salvación dejándose clavar en la cruz del Calvario. ¿Ok? El arca tenía una puerta. Y si nosotros recordamos, Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare, saldrá y hallará verdes pastos. Aquí podemos ver cómo Dios no se rindió y se comprometió a restaurar ese plan perfecto que el hombre quebrantó. Así que Él elige a un personaje años después llamado Noé, como es lo que venía explicando. Y viene a advertir el plan que Dios tenía y el motivo del por qué Dios tenía que intervenir. Y eso lo podemos encontrar en Génesis 6, del 11 al 13. Y dice así, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Bueno, sabemos que Dios mandó un diluvio, porque el agua representa limpieza y pureza,
Es por eso que Dios limpió su creación. Y después de eso, Dios hizo un pacto con Noé, una promesa, un pacto. Y ese pacto, como ustedes pueden ver, cuando terminó pues la inundación que cubrió toda la faz de la tierra, cubrió hasta los montes, cuando Noé pues sale de la tierra, bueno, más bien sale del arca, ese pacto era el arco iris. Era ese pacto donde Dios le decía a Noé y al ser humano que nunca más iba a haber un juicio como tal, como el diluvio. Esa promesa que en la actualidad todavía la podemos ver plasmada en el cielo cuando llueve. Eso lo podemos leer en Génesis 9, del versículo 13 al versículo 16. Vamos a leerlo. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente, de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Pasan los años, pero el hombre sigue cometiendo los mismos errores. El pecado cada vez se vuelve más notorio, a pesar de que Dios salvó a su creación en aquella arca. Tuvieron que pasar muchas circunstancias, muchas historias, muchos hombres, hasta que llegamos a una historia de un hombre en concreto, Abraham. Y en ese momento de incertidumbre y dolor, Dios elige a una persona, Abraham. Y fue entonces cuando Dios le prometió a Abraham y a su familia que iba a reiniciar ese plan nuevamente, que no se iba a rendir y de que Dios iba a erradicar un día el pecado en la tierra. Ese proyecto para restaurar su creación. Y si te acuerdas aquella historia en donde Abraham marchó a un monte para sacrificar a su hijo, cuando Dios le pidió y probó su fe, su fidelidad hacia él, me encanta la promesa que él hizo, que Dios le hizo a Abraham. Y esa promesa la puedes encontrar en Génesis capítulo 22, versículo 15 al 17. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Nuevamente recalca aquella puerta y aquella simiente. Y si te das cuenta, todo está conectado, porque Dios tenía un plan. Y pasaron nuevamente muchas historias, conflictos familiares, malas decisiones, celos y contiendas. Y un día aquel pueblo de Dios, su pueblo llamado Israel, fue a parar en Egipto, siendo esclavos del mismo pueblo. Luego, a través del tiempo, trae a Moisés, y junto con él, las leyes del pacto que Dios realizó en aquel monte, los llamados, tú sabes cuáles, 10 mandamientos, junto con otras leyes que Dios dio al hombre. Y esas leyes fueron para que el hombre se diera cuenta que es imposible cumplir la ley. Es imposible que el hombre agrade a Dios a través de sus obras. Y llevó a su pueblo a través del desierto, hacia aquella tierra prometida donde emanaba leche y miel. Y al pasar las generaciones, Dios tuvo un plan personal, en el cual deseaba estar presente y en medio de su pueblo. Fue entonces en donde Dios mandó hacer un tabernáculo, todo con una intención, de que el cielo y la tierra cada vez se sintieran más cerca
en donde su presencia estuviera ahí junto con su creación. Y como veíamos que cada vez sentía más cerca la presencia de Dios, como si estuviera ahí junto a su creación, pues Israel siguió pecando. No una, sino muchas veces. Israel se rebeló y adoraba a otros dioses, cuando en realidad tendrían que solamente adorar a Dios, a Jehová. Y Dios en su infinita misericordia siempre hacía ver a Israel de su insuficiencia y que necesitaban a Dios. Pero, ¿sabes? A pesar de su rebeldía, Dios siempre mostró su amor para con Israel. Y como sabemos, cada vez que Israel pecaba y decidía desobedecer deliberadamente a Dios, siempre venía alguna nación y conquistaba a Israel y los llevaba en cautiverio. ¿Qué es cautiverio? Los llevaba presos, los hacía vivir como esclavos, y cuando Israel se arrepentía de corazón y era sincero e invocaban a Dios, pues Dios siempre venía a rescatarlo, o Dios llamaba a algún profeta, entre el cual pues Dios hablaba al pueblo de Israel, y el profeta le decía a Israel lo que Dios le decía. Y cuando ellos hacían esto, cuando Israel se arrepentía, siempre Dios lo libraba. Bueno, después de mucho tiempo, Israel se vuelve un reino dichoso por la fidelidad de Dios. Y aunque Israel rechazó la autoridad de Dios, Israel no quiso que Dios gobernara su territorio. ¿Qué pasaba? Dios gobernaba a Israel directamente. Ellos no tenían reyes. Pero ¿sabes qué pasó? Israel, después de un tiempo, o de mucho tiempo, o de algún tiempo, decide rechazar el gobierno total de Dios. Y Israel pide que lo gobernara un hombre. Y Dios advirtió a Israel las consecuencias que tendría si un hombre reinara. Como sabes, el ser humano pues es pecador. Y pues tú sabes la historia de todas las naciones que han sido gobernadas por hombres. Aquí no vamos a juzgar ni criticar a los hombres, o a los reyes, o a los presidentes. Simplemente sabemos que cuando gobierna un hombre, pues siempre hay deficiencias, porque somos pecadores. Y entonces, Dios advirtió a Israel de las consecuencias que eso traería. Y aún así, Israel aceptó las consecuencias de rechazar a Dios como gobernante de su nación y de sus vidas. Dios mantuvo aún así su promesa y su fidelidad a Israel, haciendo ver su maldad y que regresaran a Dios. ¿Sabes? Aún en medio de esa decisión, Dios decide levantar a reyes asombrosos, a pesar de que eran humanos imperfectos como tú y como yo, y que eran pecadores como tú y como yo. Dios pudo transformar sus vidas a través de la relación personal que ellos tenían con Dios. No es que ellos fueran buenos, porque si tú recuerdas en la Biblia dice en Romanos que no hay bueno ni uno. No hay gente buena. Simplemente que estos hombres, estos reyes, pues eran pecadores como tú y como yo, pero que se dejaron transformar por Dios a través de su amistad con Dios, de su relación personal que ellos tenían con Dios, como David o como Salomón. Salomón era un rey muy sabio y responsable de hacer muchos libros que hoy conocemos y que están en tu Biblia, pero eventualmente Israel y sus reyes se rebelan nuevamente y esa consecuencia los conduce a la destrucción y al exilio de su tierra. En este punto, el plan de Dios parece fracasar una y otra vez, ¿verdad? Pero no, Dios nunca se va a rendir y Él ya tenía un plan, porque Él es grande, porque Él es soberano, porque Dios es poderoso. Es un Dios bondadoso y paciente para con todas las personas, incluyéndote a ti y a mí. Tras toda esta corrupción, Dios levantó a muchos profetas, siervos suyos, para advertirle a Israel de lo que vendría, y siempre recalcando la promesa de que Dios nunca se va a rendir, aun así, cuando su perspectiva fuera la peor. Y a través de sus profetas, Dios revela el plan de salvación del hombre, que Él vendría personalmente a restaurar a Israel, de manera que su justicia y su paz pudieran esparcirse a toda la creación. Una promesa en donde el reino de Dios por fin llegara a la tierra. Y varias de esas promesas y de esas profecías las puedes encontrar en Miqueas, está en el Antiguo Testamento, Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar
entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es un pequeño guiño. Ahora te pido que vayas por favor a Isaías capítulo 9, versículo 6. Ahora te pido que vayas en el Antiguo Testamento igual a Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y por si fuera poco esta evidencia, quiero que por favor también vayas en el Antiguo Testamento a Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Por qué Emmanuel, Jesús? Bueno, eso nos lo responde Mateo 1, 23, que eso lo puedes encontrar en el Nuevo Testamento. Y dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Tú ya sabes a quién me estoy refiriendo, ¿verdad? Históricamente hablando, en el Antiguo Testamento ya había una profecía de que algún día Dios hecho hombre iba a estar con nosotros. Entonces, la historia de la humanidad cambió y de repente pasó algo histórico y lleno de amor. Dios de su trono a un pesebre llegó. Como hombre creció. El Hijo de Dios había llegado a la tierra, humilde, y con él la promesa que Dios había anunciado ya hace muchos años atrás, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús vino a hacer en la tierra, traer buenas nuevas, que como dato curioso eso significa evangelio. Con milagros Jesús mostró su gloria, sanando enfermos, curando a personas paralíticas, dándole vista a los ciegos, sacando a los demonios. Él, Jesús, enseñó a amar, a perdonar, a buscar a Dios, a decirles que este mundo, más de traer alegría, traería corrupción al corazón. Además de sus enseñanzas, de su generosidad y del amor, no nada más a ti, sino también hacia tus enemigos, hacia quienes te lastiman. Cristo compartía los misterios del reino de Dios y recalcaba la promesa que Dios había hecho a su pueblo desde hace algunos años, de que algún día el cielo y la tierra, la nueva humanidad, iban a gobernar juntos, nuevamente con Dios por los siglos de los siglos. Una palabra que tú y yo y que nuestra mente quizás no llega a comprender por cuestión de tiempo. Pero imagínate que algún día esa palabra, por siempre, va a ser tan real como tu vida en estos momentos. Pero ese no fue el propósito solamente, sino el propósito original era la salvación. La salvación que Dios haría y sería a través de Jesucristo, de su sacrificio, del pago que Él haría por nuestros pecados y de su resurrección. ¿Sabes? Esa fue la salvación, que Jesús, el Hijo de Dios, habitó en este mundo. Y no solamente era su Hijo, sino que era Dios mismo, Dios hecho hombre. Nos dio una salvación, nos dio una vida eterna. Y para poder tener esa vida eterna tenemos que tener fe, creer en Jesús, reconocerle como nuestro Salvador, reconocer el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y para poder crecer espiritualmente. Pero para crecer espiritualmente y tener esa madurez, necesitamos tener una relación personal con Dios. ¿Qué es una relación personal con Dios? Una amistad con Dios. Él estaba invitando
Él, me refiero a Dios, estaba invitando a la gente a vivir en este nuevo mundo de Dios, un mundo en donde las enfermedades, la muerte, el dolor no existían, un mundo en donde el cielo y la tierra, la presencia de Dios misma, se sintiera cada vez más cerca, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y de su resurrección. Pero, ¿sabes? Nuevamente el hombre no quería a Dios, no quería tener una relación con Dios. ¿Por qué? En algún punto me lo preguntaba. Pero fue porque el hombre tiene una carne que va siempre contrario a Dios y que no quiere nada con Dios. Y la Biblia dice en Romanos 3, 10, 12. ¿Recuerdas que eso en algún punto lo mencioné en el estudio más atrás? Romanos 3, 10, 12 dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El hombre no es bueno, no buscan a Dios. Entonces necesitábamos la salvación por la gracia de Dios, porque no merecíamos la salvación, pero por la gracia y misericordia de Dios, Dios nos la otorgó. Fue entonces cuando Jesús, aquel Cordero sin mancha, santo y verdadero, fue llevado al matadero a pagar y a cargar todo el pecado del mundo en aquella cruz. Y una vez más, Dios mostró su amor para con todos nosotros. Fue herido, fue humillado, ofendido y sentenciado. La cruz representa ese amor, esa esperanza, esa redención. Muestra el precio que el pecado dejó. Y fue ahí cuando Dios ganó. Cuando Cristo murió en aquella cruz, pagando por el pecado del mundo, el tuyo y el mío. Fue entonces cuando Dios venció la muerte, cuando Dios venció al mal, cuando Dios y el cielo clamaban aleluya. Y con gracia y justicia, Cristo un día resucitó. Y esto prueba una cosa: el amor siempre, siempre vencerá al dolor, a la injusticia, al pecado. El amor de Dios es infinito, puro, sincero, honesto y muy grande. Pero antes de partir, Cristo nos dejó a alguien, un consolador, que nos acompañaría y nos alentaría siempre, en todos nuestros días, aquí en la tierra. Y quiero que por favor vayas a tu Biblia, en el Nuevo Testamento, a Juan capítulo 14, versículo 16 al 17. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede percibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conoceréis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Dios tenía un plan, y ese plan sigue en marcha, no se ha detenido. Dios tiene un plan para tu vida. Dios creó los cielos y la tierra, dio forma a la historia, nos demostró su amor y su misericordia en aquella cruz. Algún día estaremos tú y yo en su presencia, y nuevos cielos y nueva tierra Él hará. El cielo y la tierra estarán más juntos que nunca. Ya no habrá dolor, ya no habrá muerte, ya no habrá enfermedad, ya no habrá tiempo, ya no existirá mal alguno, definitivamente. ¿Cómo te lo puedo asegurar? Puedo enseñarte un versículo para aclararte eso. Y está en Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, Apocalipsis 21, capítulo 3 al 4. Y dice:
y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios tuvo un plan desde el principio, desde Génesis, para erradicar el pecado y restaurar su creación como originalmente debió ser. Ahora te pregunto lo siguiente, y quiero que me escuches con toda la atención del mundo. ¿Qué crees que Dios puede hacer en tu vida? No lo sabemos, pero desde hoy te digo que tu vida está en las mejores manos, en las manos de Dios. Si Dios pudo hacer todo esto, ¿qué no podrá hacer en tu vida, con tu problema? Necesitas ser hijo o hija de Dios para poder estar en su presencia, para que puedas librarte de algún vicio, de cualquier dificultad, y puedas obtener la paz que Dios solo da. Solo necesitas creer con sinceridad en Jesús, en que Jesús es Hijo de Dios, creer en su sacrificio en la cruz, arrepentirse honestamente de todos los pecados. Arrepentirse es el anhelo y decisión de querer un cambio en tu vida, de no vivir ya de la misma forma, pedir perdón por tus pecados, confesar a Dios todos tus pecados, tener fe en que Dios te puede dar la salvación a través de Jesucristo y pedirle a Jesús que venga en tu vida. Y si haces esto, el Espíritu Santo viene a morar en tu vida. Y así, amigo, amiga, llegamos al fin de este estudio y al fin de esta temporada. Queremos agradecerte de todo corazón por todos esos momentos y tiempos que nos brindaste, que le brindaste a Dios principalmente, y que tú, por tu decisión, le decidiste abrir tu corazón y tu oído en 1 hora, 40 minutos, 30 minutos. Ahora, para culminar con broche de oro esta temporada, te pido que escuches la última alabanza de esta temporada. Cierra tus ojos, imagínate esta historia que vas a escuchar, y cuando termines, agradécele a Dios, como te nazca, lo que salga de tu corazón, ya que el día de hoy, amigo o amiga, el cielo y la tierra estuvieron más cerca que nunca en tu vida, y lo van a seguir estando, porque tienes al Espíritu de Dios dentro de ti. Que Dios te bendiga. El cielo y la tierra creó, de la tierra Él nos levantó, aliento sopló, su imagen nos dio y en su reino Él nos abrazó. El cielo a la tierra amó y la tierra su amor traicionó. El cielo lloró, pecado manchó el propósito de la creación. El cielo en la tierra nació, de su trono un pesebre llegó, como hombre
Eres el cielo en la tierra, trae tu lluvia, Emmanuel. Eres el cielo en la tierra, trae tu fuego, Emmanuel. Eres el cielo en la tierra, trae tu reino, Emmanuel. Tuya es la gloria para siempre, Rey eterno, Emmanuel, Dios con nosotros. El cielo a la tierra bajó, el Espíritu Santo llegó. Lo puedes sentir en cada latir, despertando su reino en ti. El cielo a la tierra vendrá y la historia completa será. Pero al esperar podemos cantar, el cielo en la tierra aquí está.